Ok, entonces en la clase de hoy vamos a continuar viendo la ecuación de Laplace, vamos a ver otras coordenadas, pero antes quiero ya completar el problema que estaba haciendo la semana pasada, que también era de Laplace. Entonces, en la opción pasada. Y en la P2, la parte B no la terminé de hacer, la empecé, la dejé avanzada, pero no terminé. Y era un tubo conductor infinito, sección circular de radio R. Una de sus secciones angulares tiene un potencial V0 y el resto está grounded, está conectado a tierra. Y la idea es como calcular la carga que hay en la otra sección, pero eso básicamente pasa por haber calculado primero el potencial. Entonces, mostrarle más o menos qué es lo que había hecho. ¿Estoy compartiendo de nuevo? Sí. Ah, entonces, el problema era como esta forma, como este dibujo acá. Este sería como el cilindro infinito, una parte tiene potencial V0, que es como esta sección angular de acá, y el resto tiene 0. Um, la idea era aquí resolver usando, obviamente recorrimos la ecuación de Laplace, uno hace separación de variables, y uno además tiene que, como puse la configuración acá, hay una simetría clara que este problema es como simétrico si estoy arriba o estoy abajo del eje. Aquí yo les explicaba que de repente en estos problemas importa dónde uno pone las condiciones de borde, en el sentido que uno tiene que ponerlas donde o sea más fácil hacer análisis. No sé, si uno quiere que algo sea cero en algún momento, en alguna parte, de repente es bueno poner ese cero en el centro, en el origen, de forma que uno tenga, no sé, funciones como un seno, algo así, que se anulen esa parte, en vez de tener quizá una combinación de senos y cosenos, por ejemplo. En este caso algo así pasa, depende del problema, pero uno iba cachando. Entonces, por ejemplo, yo puse este problema así, en vez de hacerlo como lo tengo acá escrito, acá chiquitito, donde sería como un cuadrante con B0. La gracia de ponerlo como lo dibujé acá es que uno tiene una simetría nueva que va a ayudar a descartar algunas soluciones de las ecuaciones diferenciales para que cumplan esas condiciones. Entonces, si uno aquí es como aplicar separación de variables, coordenada cilíndrica, claro. Eh, Aquí acá todavía no aparecen las funciones especiales, ya que todas las funciones especiales aparecen cuando hay como más tres dimensiones, no sé, son casos más específicos. Acá, en especial en cilíndricos, ¿cierto? Aparecen los Bessel, pero los Bessel van a aparecer solo cuando haya un Z, como que la dirección Z sea importante. Acá la simetría en Z dice que no hay dependencia en eso. Por lo tanto, las dos ecuaciones que había que resolver eran estas dos, una ecuación para el ángulo, que es oscilatoria, y una ecuación para para P le puse acá, que es la función que depende de ρ, que también tiene una solución en términos de potencia y además un logaritmo también lo resuelve. Entonces, claro, acá hice el análisis para m igual 0, uno tiene una solución que crece y además una solución constante. Acá uno puede descartar esta solución que crece, este B0, ya que este sistema cumple tener una simetría. Si tengo una coordenada angular, yo la repito, hay una periodicidad en ella, entonces eso restringe los valores posibles de las constantes, pero si ustedes tuviesen un problema general, uno tiene que considerar igual esta solución que es lineal en el ángulo. Si uno tiene una región que está limitada, que no puede recorrer todos los ángulos, sino que dice, parte en ángulo cero, pero quizás en un ángulo pi medios, algo así, se cierra, porque ahí solamente tengo que analizar esa región. Ahí yo no puedo recurrir a argumentos de periodicidad porque el espacio está delimitado. Sí, pero por lo menos en el caso de que hay periodicidad, que es una gran cantidad de casos, uno determina entonces que estos m tienen que ser números naturales y que no puede haber esa dependencia lineal. Y para el caso de ρ, de la dependencia en ρ, uno encuentra que una de las soluciones es una constante más un logaritmo. Este logaritmo uno lo puede descartar si es que uno trabaja cerca de cero, ya que casi todas estas soluciones, siempre cuando uno trabaja en esto hay una solución que diverge y una solución que está bien comportada. Va a depender cuál es la que uno quiere mantener. Y eso era para el caso m igual 0. El caso de m distinto de 0 teníamos
distribución radial acá, y lo último que escribí fue que la solución general de este problema iba a tener esta forma. Entonces la primera parte tiene que ver con la solución de la ecuación angular, ¿cierto? Tenemos los cosenos y los senos, acompañados de ρ elevado a m, ¿sí? Pero noten que descarté la solución que era ρ elevado a menos m, ya que esa solución diverge en el cero, y más una constante, y esa constante ahí tiene que ver con la solución de m igual 0. Entonces quiero retomar lo que dejé aquí. Déjenme retomar ahí. Entonces teníamos este problema, esta región de acá tiene potencial de 0, esta de acá tiene potencial 0, y nada, y eso de ahí. De acá está el Gx, ahí está el eje Y. Entonces teníamos que, por ahora, la solución general es phi de ρ phi igual a una 1 más una constante. Ya, entonces, ahora viene voy a discutir bien lo que decía, donde elegir un sistema de coordenadas adecuado, y es que como este problema tiene esta simetría de reflexión en torno al eje X, ¿cierto? Que lo que veo acá tiene que ser lo mismo que lo que veo allá, que en el fondo corresponde a la simetría de cambiar phi por menos phi, como una simetría que hay. Significa que la solución que yo tenga tiene que respetar también esa simetría. Y solamente con este argumento uno ya se puede deshacer de una de los coeficientes ahí, ya que el coseno cumple, ¿cierto? Que el coseno es par, una función par, o sea, respeta esa simetría, mientras que el seno es una función impar. Por lo tanto, yo tendré que argumentar usando eso, que en verdad la solución que yo quiero solamente puede involucrar las funciones pares, en fin. Así que la solución general la puedo reducir aún más. Y aquí se reduce a 0 más suma de m igual 1 hasta infinito de, aquí cambia la letra, no, coseno de m phi por ρ. Bueno. Eso vendría siendo ya la solución general. Incluso podría yo incluir acá m igual 0 dentro de esta sumatoria, ¿cierto? Se ve aún más compacto. Y aquí coincide porque ρ a la 0 es 1 y coseno de 0 es 1, así que vamos a hacer esto sin problema. Ahora, para determinar los coeficientes a m, claramente tenemos que imponer las condiciones de borde, y las condiciones de borde en este problema no es una condición, dice, en el radio. Tenemos un potencial que depende del ángulo. ¿Cómo es este potencial? Bueno, dijimos en una región. De hecho, viendo el dibujo, la región que está como hacia la izquierda es 0. Y como esto está dividido en partes iguales, esto valdría 0 en la región, perdón, vale 0 en la región phi que parte en pi cuartos, ¿cierto? Así lo dibujo. Aquí parte, entonces ahí está pi cuartos. Y sigue todo esto, da la vuelta entera hasta llegar aquí a 2pi menos pi cuartos, ¿cierto? 2pi menos pi cuartos. Y vale b sub 0 en la región de acá, que corresponde a
más fácil, menos pi cuarto hasta pi cuarto. Ahí estoy usando un poco de los valores que puede tomar phi, pero creo que sale más fácil ahí decirlo. Entonces, están las condiciones de borde. Y, y nada, y esto de acá es igual a la expresión anterior. Tiene que ser igual a la expresión anterior evaluada en R. Hay coseno de m phi. Y acá evaluamos en R, que es R a la m. M igual a 0, a infinito. Aquí usamos el truco de la ortogonalidad del coseno. Por ejemplo, multiplicamos, entonces para resolver, por coseno de m', por ejemplo, phi, e integramos en el dominio, ¿cierto? Integramos de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos que calcular el lado izquierdo, que sería, teníamos b0 de phi, esa es la condición de borde, multiplicada por este coseno de m' phi, de phi, 0 pi. El potencial de 0 a 2 pi. El potencial valía 0 en todas partes, menos en una región súper específica, así que, ¿dónde no vale 0? Bueno, entre menos pi cuarto y pi cuarto, que corresponde a esa región de ahí. El potencial acá no era 0, así que esa es la única región que aporta. Y uno termina aquí con que esto vale 0 dividido a m' sobre seno m' phi entre pi cuarto y menos pi cuarto. Y bueno, acá igual significa que vamos a tener que tener cuidado con m igual 0. Si estamos incluyendo m igual 0, pero ese m que aparece dividiendo nos dice que tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, lo anterior dice que es 0 y seno de 0 por un ángulo va a terminar siendo sub 0 m' 2 seno de m' por pi cuartos. Siempre que m' sea distinto de 0. Sí, si m es igual a 0, entonces la integral que aparece es una integral que no tiene un coseno. Sí, integral solo de esto de aquí, que va a entregar solo, ¿cómo se llama? Pi medios. O sea, a ver, son como ordenados. Queda B0 y acá se integra solamente entre pi cuartos, menos pi cuartos y pi cuartos. Ya, pi medios B0. Ya, entonces tenemos esa integral. Lo que queda entonces son las integrales que vienen acá al lado derecho, ¿no? Porque estamos despejando los coeficientes. Entonces, esa integral es lo que tienen son integral 0 a 2pi, sumatoria desde m igual 0 hasta infinito, de a sub m por coseno de m phi. Ahora tenemos el coseno de m', así que multiplicamos. Nos tenemos una r a la m por d phi. Bien. Entonces, de aquí, si usamos las fórmulas para la ortogonalidad del coseno y el seno, aquí lo único que sobrevive es el término m', entonces ponemos pi, botón pi, m' por r m'. Esto siempre que vamos a considerar ahora que m sea, ¿cómo se llama? Distinto de 0, usando esa ortogonalidad, ya que si el caso de m igual 0 es más fácil, ¿no? Porque como no tiene coseno, uno puede integrar todo sin multiplicar por nada y bota el término a 0.
puse M, ese M'. Si M' es igual a 0, entonces el resultado de ahí simplemente es, ¿cómo se llama? Sería la integral de 2pi, ¿cierto? M igual a 0, infinito, sub M, seno de M phi, R a la M, y esto solamente sería igual a 0 por 2, ya que todos los cosenos integran 0, excepto el que no tiene coseno, que es el término M igual a 0. Entonces, perdón, esto me está un poco desordenado, pero si uno resume las cosas, entonces, si uno retoma, tenemos dos casos, el caso M' igual a 0, que lo que vota es, por un lado teníamos pi medio B0, que va a ser igual a 2pi por A0, es decir, que A0 va a ser igual a B0 cuarto. Por otro lado, el término, cuando los m son distintos a 0, teníamos la igualdad, digamos, la igualdad a M' R a la M' igual a 2 sub 0 sobre M', seno de M' pi cuartos, lo que implica que sub M', si M' es distinto de 0, es igual a 2 sub 0, 2 M', R, a menos M', seno M' pi cuarto. Ok, y eso, si juntamos todo eso, nos dice que el potencial finalmente toma de esta forma. Lo voy a simplificar un poco, va a ser B0, ya un cuarto más 2 sobre pi. Aquí simplemente reemplacé todos los resultados que en la expresión general. Rho sobre R por coseno de M por phi. Y esa sería como la solución general de esto de acá. Y entonces, como solamente aplicar condiciones de borde, usar las condiciones de ortogonalidad, integrar y despejar las cosas acá. Ahora lo que yo quería, en verdad, en este problema, era determinar la carga que hay en este sector de acá. Todo lo que es opuesto al potencial tiene se va a acumular alguna carga ahí, entonces la idea era determinar cuánto valía eso de ahí. Eso uno lo puede determinar, ya lo conversamos, ya que en un conductor las cargas están asociadas a la dirección. La carga superficial es igual al campo en la superficie, con un epsilon cero, ¿cierto? Que lo que significa que si tomo las derivadas radiales, las derivadas como direccionales del potencial, me va a entregar también el valor de la densidad de carga. ¿Sí? En otras palabras, de hecho la relación que uno tiene es que si tengo una superficie acá, una normal n, y esto es un conductor, entonces uno tiene que la densidad en la superficie del conductor es igual, de hecho, a epsilon 0 por el campo eléctrico por la normal. Eso evaluado en la superficie. ¿Sí? Lo que significa es que si yo tengo ahora este cilindro y quiero ver cuál es la carga en este sector de acá, tomo la normal es menos ρ, y en la fórmula de arriba eso va a significar que la densidad que va a depender de este ángulo va a ser igual a menos ρ tongo por E igual a la superficie, o sea, en ρ igual a R, multiplicado por epsilon 0. Y esto acá es básicamente la derivada direccional en ρ igual a R por epsilon 0. Y eso me va a entregar la densidad de carga. Y si ustedes... ¿Hola? Sí, una pregunta. ¿Cuál es la convención para escoger el signo del vector unitario en ese caso? Uno elige que como que sale de la superficie que uno le interesa. Entonces, Que puede salir para afuera también. Entonces, claro, es que ¿cuál es? depende, es que ahí
en verdad no existen los conductores finos. Un conductor siempre tiene una porción de volumen. Entonces, o sea, si tienes este es el conductor, tú vas a tener dos normales siempre. Va a tener como la normal que aparece por aquí, de la superficie 1, digamos, y va a tener una normal acá. ¿Sí? Entonces va a analizar de cuál superficie te importa a ti, pero siempre como que sale del conductor. En este caso, como estamos dentro, como que el conductor, dale un pequeño grosor al conductor. Significa que la densidad que nos interesa es la que está por dentro. Sí, no sé si se entiende. Es como porque... No, no, Ah, no caché. mira, voy a dibujar esta misma situación, pero un poco más grande. Entonces, piensa un cascarón conductor, ¿sí? Entonces, si a ti te interesa saber la densidad, tú dirías ya, tomo la normal. La pregunta es como, ¿qué normal tomo? Porque si cambio el signo normal, me va a cambiar el signo de la carga, como, ¿qué está pasando? Entonces, acá hay una arbitrariedad, ya que en verdad una superficie conductora tiene dos superficies, pues eso es lo que quería explicar acá. Es que tú tienes que darle un grosor a esto, y si tú le das un pequeño grosor, entonces acá claramente hay una distinción entre dos superficies. Pues tienes la superficie interior, que es ¿cierto? Y tiene una superficie exterior. Eso lo entienden, ¿no? Ah, entonces va a depender como de la carga o como de dónde viene el campo eléctrico que induce esa densidad de carga. Va a depender de cuál lado te interese saber la densidad de carga. Ya. Si te interesa conocerla por dentro, entonces tú vas a tener que tomar la normal que es así. Si te interesa la superficie de afuera, vas a tener que tomar la normal que es así. Voy a ponerle in acá. ¿Sí? En el caso de este problema, nosotros estamos como dentro del cilindro conductor, entonces la superficie que vemos es como que nos tapa una superficie. Yo no sé si tiene más conductor atrás de eso. Entonces la normal que yo tomo es la que sale de esa superficie que yo estoy viendo, ¿sí? Que va a ser como hacia adentro. No sé si se entiende. Sí, sí, ya, En, ahí te caché. Ahí en te este caché. caso nosotros estamos acá mirando las cosas, entonces nos interesa ver esa normal. Si estuviéramos acá afuera viendo las cosas, nos interesaría la otra normal. Entonces, por eso uno toma aquí que la normal de esta superficie es menos ρ. Y si ustedes, Yes. y si ustedes aplican el método aquí para sacarlo, obtienen que finalmente sigma phi va a ser igual a 2 sub 0 y sobre r. Aquí yo me salté toda la matraca, no estoy escribiendo mi resultado final. Pero es derivar respecto a ρ y evaluar. Entonces, lo que pasó aquí fue que derivé usé esa fórmula, derivé respecto a ρ y evalué en R. Esto es el resultado chequeado. Ahora, si uno quiere ver cuál es la densidad lineal por unidad de largo, en el fondo, como bien extraño, que esto vendría a ser de integrar ahora en todo el ángulo por R, ¿cierto? El elemento de línea R. Voy a tener lo que estoy integrando yo me interesa como toda la superficie de la esfera, pero que viene de acá hasta acá. ¿Sí? Esa es la parte que tiene potencial cero. Esa es la parte con carga que me interesa a mí estudiar. Esto podría ser, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la coacitancia de este sistema, tendrían que calcular esto. Entonces, aquí la integral la puedo plantear como integral desde 3 y cuartos hasta 5 y cuartos. Son solo un poco de las geometrías acá. Entonces, esto de acá lo que entrega es 2 de 0, 0 sobre pi seno de pi cuarto 1 sobre 1 seno de n phi entre 3 y cuartos. Este era el coseno nomás. Eso de ahí
Y en verdad acá uno tiene que... Acá, en verdad la matraca es bastante larga de lo que continúa, así que básicamente acá yo separé el seno, entonces lo que hice fue que el seno de, por ejemplo, m5 pi cuartos, lo escribí como el seno de m pi cuartos más m pi, y el seno que era de 3m pi cuartos, lo escribí como el seno de m pi menos m pi cuartos. Usé eso de ahí, hice la expansión de todas estas cosas y me quedó la expresión al final de 4 epsilon 0 p sub 0 pi m igual a 1 infinito de 1 sobre m menos 1 a la m seno cuadrado de m. Y la gracia es que esa serie parece que converge porque la metí a Wolfram y Wolfram me dice que eso de ahí vale, de hecho, menos logaritmo de 2 dividido en 4, por lo que el resultado de acá es menos epsilon 0 b sub 0 pi sobre el logaritmo de 2. Entonces, la gracia de acá uno puede sacar la capacitancia del sistema, ya tenemos la carga por de un lado y tenemos la diferencia potencial. Entonces, de acá podemos ver que la capacitancia es algo así como epsilon 0 logaritmo de 2 partido en pi. No lo sé. Este es el mismo resultado que obtuvimos para el problema en que era este cuadrado. En ambos casos, en estos dos problemas, uno encuentra que tienen la misma capacitancia. A partir de esto, este cálculo lo hicimos, el cálculo acá lo hicimos la semana pasada, y el cálculo arriba es el que terminé recién. Y curioso, uno tiene que la capacitancia es la misma. Bueno, pero lo más importante igual era saber resolver la ecuación de Laplace. Yo pensé que me iba a salir más ordenado ahora, pero como que estalló un poco. Bueno, sí. Ahora, antes de hacer el problema de la auxiliar, quería repasar un poco el tema de la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, que es lo que quiero tratar ahora en los problemas. Laplace en coordenadas cilíndricas. Entonces uno tiene acá, si uno tiene un potencial que cumple la ecuación de Laplace, uno sabe que, bueno, acá la ecuación es algo como esto. Bueno, uno tiene algo así, y uno sabe que para resolver esto, lo que estamos haciendo es el método de separación de variables, es decir, uno asume que acá hay soluciones separables, uno las puede escribir de esta manera, y la gracia es que si uno aplica esto a la ecuación de Laplace, uno la puede separar, uno pone unas constantes de separación, ¿cierto? Y se reduce todo a menos ecuaciones, pero separadas. Una ecuación para cada variable, en el fondo. Pues tenemos esta ecuación de ahí que nos va a dar las soluciones que son tipo Bessel. Tenemos también la ecuación para esta variable angular, o sea, para la parte angular, y para la parte que vende z también tenemos una solución. La parte angular es oscilatoria. En z tenemos una solución exponencial, y para la parte radial tenemos soluciones que son tipo Bessel, que son oscilatorias. Pero depende del signo de k cuadrado. Porque yo podría también haber elegido k cuadrado como una variable negativa. En el fondo, en vez de haber escrito ese k cuadrado acá, podría haber puesto más k cuadrado, más, digamos, kappa. Más kappa cuadrado.
lo que hubiese cambiado acá a menos capa cuadrado. Pero ese también se puede resolver. Ese problema también se resuelve, solo que las funciones de Bessel ahora son no son las normales, sino son una de las asociadas, y las funciones en Z van a ser oscilatorias. Entonces uno puede cambiar esos comportamientos si uno quiere deducir cosas. ¿Sí? Si estamos en un problema con periodicidad, o sea que si uno tiene esta condición de acá, además de que tenga su derivada continua, qué sé yo, esto va a implicar que alfa cuadrado es positivo y además alfa toma valores como 1, 2, 3, números naturales, ¿no? Entonces uno tiene esa cosa como cuantizada en el fondo. Eso de ahí. Si uno elige este k cuadrado que sea positivo, eso es lo que le explicaba, z tiene comportamiento exponencial y la función de p de rho oscila. Y si k cuadrado es negativo, significa que z oscila. Las soluciones en z oscilan y las soluciones radiales son exponenciales, que pueden decaer o pueden crecer. Y dado que tenemos como hartas variables, en general uno termina etiquetando esto con varias cosas. Entonces la parte radial tiene dos etiquetas, tiene la etiqueta K, la voy a poner arriba, tiene un K, ese está asociado también con el Z, y tiene también la variable alfa, que se tiene que ver con podemos poner M también, colocar con alfa. Tenemos el Z de K, y tenemos también phi de alfa. Esas son como todas las etiquetas que uno puede poner. Y en verdad, según los casos que uno esté estudiando, van a ser distintas soluciones. Entonces, por ejemplo, las soluciones de acá, de las radiales, las podemos dividir en el caso en que K sea igual a 0 y alfa también. K igual a 0, alfa igual a 0. Esta es una de las soluciones que estoy poniendo como índices a las constantes igual. Esta es una de las soluciones que discutí en la otra clase. Uno también tiene que si también están estas soluciones que tenían que ver cuando sí importaba el ángulo, ¿cierto? Con los m igual, distinto de 0. De hecho, le voy a poner m en vez de alfa para recordar que este es el número entero. Que tiene que ver con la parte angular, de hecho. Tenemos rho a la m y rho a la menos m. Esto es k igual 0, m distinto de 0. Y si k es mayor a 0, y m puede ser cualquier cosa, también tenemos m igual 0 acá. Entonces las soluciones acá son las famosas la Bessel, ¿no? MK, rho, N, M, K, rho, ¿cierto? Eso. Entonces, como ven, siempre hay una solución que diverge y una que está bien comportada. Lo que uno tiene que saber, por ejemplo, es que las soluciones de Bessel, las de primera especie, son las J. Entonces, estas las que ponen first kind de las Bessel, ¿cierto? Son como oscilatorias, así como que van ahí dando vueltas, ah, cosas de ese estilo. No explotan ni nada, pero son oscilatorias. Uno también tiene las otras, las de segundo tipo, second kind, y estas explotan. Estas ya son explosivas y son como así. Ustedes pueden buscar las tablas ahí y ver cómo son realmente, pero lo importante es que aquí uno ve cuáles explotan y cuáles no. Entonces aquí se van hasta menos infinito. ¿Sí? Y uno tiene ecuaciones de ortogonalidad, entonces la importante es de acá. Obviamente uno impone coeficientes de borde y uno llega
esta solución de acá, para cada m, para cada función de Bessel distinta, aquí uno toma los ceros, le importan los ceros a uno de estas funciones, y yo voy a discutir un poco más qué significa esto en un problema, pero al menos dejaré la fórmula anotada. En este contexto, KMNR es igual a XMN. Este acá es el enésimo cero de la función de Bessel MSI. Es lo que significa eso de ahí. Y uno también puede definir otras cosas, aparecen otras funciones que es en el caso cuando k cuadrado es... aquí voy a poner k, entonces, m cualquier cosa, puede ser igual a 0 o entonces. Y si uno tiene, como les decía antes, si uno elegía como k cuadrado negativo, básicamente es lo mismo que cambiar k por i capa, no sé, por así. Uno tiene que los polinomios acá se cambian por otros que son los asociados, no recuerdo, no noté el nombre aquí. Esto es una mezcla entre S y S, TI. Aparecen esas otras funciones de Bessel molestosas ahí. Y esas son como explosivas, son como, crecen así, y esta de acá es como que pasa. Todas decaen. Bueno, eso, entonces con esas cosas en mente uno ya después puede elegir la solución más general, y etcétera, etcétera, etcétera. Para no perder más tiempo con esto, voy a empezar a ver el problema que quiero resolver nomás. Entonces esta es la pregunta 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un cilindro al lado derecho, infinito, semi-infinito, conectado con otro. Aquí entre medio hay un pequeño material aislante, entonces que tiene un diámetro D que tiende a 0. Y al lado derecho también es infinito. Y es hueco, ¿sí? Entonces hay espacio acá entre medio. Este cascarón, o sea, este cilindro conductor del lado izquierdo se mantiene a potencial BL y el potencial acá a la derecha se mantiene a potencial B sub R. Entonces la idea es que encontremos el potencial al interior del cilindro. Entonces para resolver, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de Laplace. Aplicamos Laplace en coordenadas cilíndricas. Entonces ya sabemos las soluciones, las escribí recién. Y acá vamos a aprovechar de que hay simetría simultánea. Hay simetría simultánea. Que significa que, si ustedes ven, esto no depende del ángulo phi al final. Es todo simétrico en phi, así que el potencial no depende de la coordenada angular. Eso significa que de las soluciones anteriores no puedo tener no tengo soluciones como angulares. De alguna forma, el único modo que importa es el caso m igual 0. Entonces tomo m igual 0 en las soluciones de la ecuación de Bessel, y ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que las soluciones posibles de la parte radial, por ejemplo, tenemos el caso k igual 0, le voy a poner p0. Entonces tenemos esta solución, esta es posible. Bueno, en verdad esta parte no, porque diverge en 0, diverge, la descartamos. Y también tenemos las soluciones con k, ¿no? Y acá lo que aparece entonces son las funciones de Bessel, pero la función con m0, que no está asociada a ningún valor angular. Rho más bk n k rho. Pero de nuevo, esta de acá también diverge, entonces también se descarta. Y en el caso de z, las funciones de z que van a funcionar, entonces
si k es igual a 0, estamos viendo k cuadrado mayor 0. Tenemos la solución, una constante, más algo, un z, pero este también es molestoso porque diverge en los dos lados, entonces está feito. Y tenemos la solución zk de z, esto para los k distintos de 0, en que aquí esto puede ser una exponencial. Sí, eso es por la forma que tiene la ecuación de z, ¿no? Esto, y por lo tanto uno puede escribimos al tiro, la solución general de este problema va a ser en fondo una suma de estas cosas. Entonces primero tengo el tema el K0, aquí esto, suma de K, tengo una solución que puede ser constante, que es la que vale, la que es con K0, y también tengo una parte que es dependiente de K, que va a ser algo como A sub K por J0, K rho, se equivale con el D, sub K, no sé. Esto multiplicado por C sub K e a la C sub K e a la menos KZ. Y acá sería como la solución general más las condiciones de borde que nos dicen que si yo evalúo esto en el borde del cilindro, en ρ igual R, al lado izquierdo, que corresponde a z menor a 0, vale b sub L, y al lado derecho vale b sub R, que corresponde a z mayor a 0. Ya. Entonces, de alguna forma, esto de acá, las condiciones de borde, como este problema también está como separado, tengo esta región entre medio que me está molestando. Lo mejor será, aunque tengo la solución general, que es válida para los dos casos, lo mejor será como resolverla como por separado y después ver cómo pegar las soluciones. Pues vemos cómo las juntamos. Entonces, viendo por separado, z mayor a 0 y z menor a 0, ¿qué es lo que encontramos? Voy a descartar las soluciones que voy a poner BR al que es z mayor a 0. Y en este caso tenemos una solución constante, ¿cierto? En el A0. Tenemos también la parte de aquí. Acá tenemos unos coeficientes, ¿no? Tenemos el J0 de K sobre ρ. Y fíjense que acá aparecen unas exponenciales, pero una de ellas diverge para z infinito, entonces nos tenemos que quedar solo con la que es finita. Y esa es e a la menos k sub z, y la constante se absorbe en la de acá. Entonces tenemos eso, ya que z es mayor a 0. Pero para la izquierda, que análogamente es la parte z menor a 0, tenemos también acá una constante, eso es parte de la solución, somos sobre k. Este k podría ser distinto al de arriba, si todavía no he dicho nada sobre esta sumatoria ni sobre la condición de k. No le he dado como valores ni nada. Por ahora es solo k. Lo escribo como sumatoria para como adelantarme a los hechos. Podría ser una integral, de hecho, si esto podría tener un espectro continuo y tener una integral de eso, es un caso posible. Pero voy a dejarlo como sumatoria, esperando que sea una sumatoria, de hecho. Y tenemos acá, entonces, acá tiene que ser más z. Entonces, como en este caso, en el fondo corresponde a z menor a 0, en el z menos infinito esto tiene que ser finito, por lo tanto me deshago de la exponencial que está divergiendo. Y esta sería como la solución separada. Ahora vamos a aplicar las condiciones de borde. Entonces, aplicamos condiciones de borde. Entonces,
la condición de borde dice que, no, que para z mayor a 0 tenemos que exponencial varía BR en, ¿cierto? En ρ igual a R. Y acá a la derecha, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener A0 más esta sumatoria sobre acá, J0, KR a la menos KZ. Y en Z menor a 0, ρ igual a R, tenemos B sub L igual a B0 más sumatoria. Tenemos B y acá vamos a K barra. Y acá tenemos E a la KZ. Ya. Entonces, de aquí, como el lado izquierdo es, en ambos casos, el lado izquierdo es independiente de Z. Eso significa que el lado derecho tampoco puede depender de Z. Entonces, toca, no depende de Z. Pero acá tenemos esta dependencia de Z. Eso es Z. Por lo tanto, lo único que puede pasar es que esto sea igual a 0 y esto también sea igual a 0. Y como los coeficientes en principio no son 0, implica, por un lado, A0 lo vamos a tomar como BR, B0 lo vamos a tomar como BL. No sé, hice un zoom, no sé cómo lo hice. ¿Ya? Perdón. Y además tenemos la condición de que J de KR tiene que ser igual a 0. Esto es muy análogo a cuando uno trabaja con cosenos y senos, decir como seno de K y ¿cómo era? ¿Cómo era? Ese tipo de cosas. Seno de K por A, cambié de color, igual a 0, y por lo tanto uno podía decir, acá entonces toma los valores npi sobre A con n natural. ¿Sí? Entonces uno le ponía un n ahí. Entonces esto es lo mismo. Y fíjense que tenemos la misma condición para ambos, ¿sí? Para el lado izquierdo y para el lado derecho. Así que vamos a tener el mismo, al final vamos a tener el mismo K en ambos. ¿Sí? Tenemos esa condición y la condición K barra igual a 0, que es lo mismo. Bueno, esto de acá significa que K por R tiene que ser uno de los ceros de la función de Bessel. Le voy a poner solo Kn, pero esto sería en el fondo el K0n, ¿sí? Pero le voy a poner solo Xn, que es, recuerden, el enésimo cero de J0, ¿sí? Y son conocidos, hay tablas con ellos, entonces no hay que pensarlo mucho, existen ahí, están a nuestra disposición y nosotros los usamos para expresar soluciones de ecuaciones, de forma que ahora tenemos que phi de r es igual a b de r más la sumatoria desde n igual 1 infinito de b sub n j0 k sub n de ρ por e a la menos k sub n z, y phi sub l va a ser sub l más esto n igual 1 hasta infinito. Le puse, creo que cambié las letras, ¿no? Sí, este era A, este era A, y este era B. Sub n, J0, kn ρ, e a la kn sobre z. Ok, pero allí donde les vengo a hacer la pregunta, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos alguna otra condición de borde? Tenemos las soluciones, tenemos que pegarlas. ¿Qué es lo que hacemos?
aquí viene el truco. Siempre que hayan superficies, que separen dos regiones, tenemos que recurrir a las condiciones de borde. A las condiciones de borde que se deducen de esta ecuación. Entonces, recuerdan ustedes que de esta ecuación uno deduce que el campo eléctrico es discontinuo, si es que existe una densidad de carga. Eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y esto de acá es una condición de borde, es una condición sobre la derivada del potencial, ¿no? Entonces esto es como, esto dice como phi 2 de n menos de phi 1 de n igual a menos sigma epsilon 0, ¿no? Eso básicamente nos está diciendo. Y además uno tiene que agregar que el potencial por definición es continuo, entonces uno tiene que agregar que phi 2 igual a phi 1 en el borde. En el borde. Entonces son esas dos condiciones que uno tiene que aplicar. Entonces la continuidad de la función del potencial y además la continuidad de su derivada o discontinuidad en el caso que uno tenga una densidad superficial. En nuestro caso tenemos este cilindro, tenemos esta región acá y tenemos una separación ahí en z igual 0. ¿Sí? Ahí podemos elegir una normal que sea Zatongo, que va a ser nuestra normal. ¿Y qué tenemos? No hay cargas, por lo tanto la derivada es continua y la función en sí misma es continua en Z0. ¿Sí? Entonces, apliquemos ambas condiciones. Entonces, continuidad en Z igual 0 implica que entonces Bn más la sumatoria. ¿Cómo le puse a los de la izquierda? B. Bn J0 N Rho. Esto de acá tiene que ser igual a B sub R más la sumatoria sobre n de sub n J0 Kn sobre Rho. O sea, aquí como que ya vemos como que gustaría integrar eso. Y lo otro es que la discontinuidad y continuidad en Z0 de la derivada de phi, en el fondo, nos entrega que, disculpen, nos entrega la condición, aquí las exponenciales botan un kn, entonces al final termina eso. Sumatoria de menos kn. Recuerda que para el lado derecho uno tenía una exponencial con negativa. Eso de ahí. Ahora, esta relación de acá dice harto, porque piensen que cada uno de esos Bessel que hay ahí, con distintos n, igual que los senos, ¿cierto? Seno de n pi, seno de pi medio, seno de 3 pi medio, todos esos que uno expande las funciones, son ortogonales, entonces si yo multiplico, integro, me van a notar los coeficientes. Acá ni siquiera tengo que integrar ni multiplicar, acá yo al tiro me puedo dar cuenta que piensen ellos como vectores unitarios, ¿no? Piensen que son como vectores unitarios, ortogonales, y por lo tanto, si yo tengo dos vectores iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Ya que uno tiene finalmente la ortogonalidad me permite hacer estas relaciones. Por lo tanto, yo puedo deducir
inmediatamente que AN es igual a menos BN. No puede ser de otra forma. Tienen que ser iguales esos coeficientes. ¿Sí? Se pone luz. Le voy a poner asterisco acá. Entonces, en asterisco, entonces usamos en asterisco, podemos reducir la condición a esta acá, vamos a pasar restando cosas y podemos básicamente acá déjenme escribir bien. Dos, ¿qué sería acá? Vamos a ponerle 2, 2, 2, 2 a n. N, bueno, 1 infinito de J0 KN sobre ρ. Y acá es donde uno ya aplica lo usual. Entonces acá integramos en 0R de ρ por ρ, porque acá uno tiene que ver bien cuál es la relación de ortogonalidad. Entonces la relación de ortogonalidad nos indica que tenemos que multiplicar por integrar con estos factores ahí metidos. ¿Sí? El de ρ y el ρ. Entonces integramos y, ¿cómo se llama? Multiplicamos por, qué sé yo, J0 de KM, que es ortogonal a los J0 de KN, por ρ por de ρ. Y a eso nos va a dar el resultado. Ahora, para poder hacer otro problema, lo voy a hacer nomás. Voy a hacer, entonces, al lado izquierdo queda BL menos BR, 0R, voy a escribirlo ahí, ρ de ρ, 0, KM de ρ. Y al lado derecho queda 2 suma de KN, la integral de ρ, J0, KN ρ por J0, KM de ρ. 0 a R. Y si uno desarrolla esto, al lado izquierdo queda BL menos BR. Hay unas propiedades que puse ahí que sirven para esto. Esto es J1, KM sobre R, por R y KM. Y acá al lado derecho lo que queda es R cuadrado A1, J1 cuadrado KM sobre R. Y por lo tanto uno despeja acá los coeficientes y queda que AM es igual a BL menos BR dividido en KMR J1 KM. Sí. Aquí apliqué directamente la fórmula de ortogonalidad. Es literalmente solamente hacer un par de cambios de variables, ver qué constantes salen, pero es llegar a aplicar. No, pero no, quiero mostrarles una forma de hacerlo. Quiero empezar el último problema al menos, porque sirve para la tarea. Sirve para la tarea de ahora. ¿Sí? Pero básicamente aquí está el cuento. Entonces, para todos estos problemas es lo mismo siempre. Si uno lo único que está haciendo acá es trabajando con funciones más complicadas. Pero lo importante sí es este paso acá. Entonces, si ustedes tienen superficies que les separan cosas, hay que aplicar las condiciones de borde y se pueden aplicar para estos problemas y nos permiten juntar soluciones, pegarlas. En este caso queríamos juntar la solución que venía de la izquierda y la solución de la derecha. Y lo hicimos con las condiciones de borde apropiadas. Y ahí está el resultado. Todo al final lo pueden escribir, pero no lo veré. Este problema es entretenido, tiene una representación gráfica en que esto lo hicieron experimentalmente y son penos chamullas, pero esto funciona como algo óptico, entonces si tiraban como corriente por acá, como que se desviaba así y pasaba por allá. Entonces uno tenía un efecto óptico acá, me parece. Interesante. Pero, en fin, no lo recuerdo tan bien como para decirlo ahora. En un libro estaba había una representación gráfica.
Bien, listo con este problema. Entonces, voy a partir el otro. Entonces, y el siguiente problema, que no lo voy a alcanzar a hacer entero, así que lo voy a plantear de nuevo. Es una esfera conductora, tiene densidad uniforme, sigma, Q, 4pi r cuadrado. Esa es su densidad. Menos en un sector en su polo norte, donde se hizo como un hoyito. Entonces acá hay un hoyo. Acá hay una apertura alfa. ¿Sí? Entonces, está... En verdad lo que tenemos es un... algo así, ¿no? Entonces ahí está como... Está ese cascarón, pero le falta... Esta esfera le falta una parte con carga. Entonces no es totalmente simétrico. La idea es encontrar el potencial en todas partes. ¿Sí? Entonces voy a partir rápidamente cómo se hace esto. Aquí nuevamente hay que resolver la ecuación de Laplace. Y igual que en el problema anterior, se hacen dos regiones. Entonces, esto tiene radio R. Se resuelve para R menor a R y para R mayor a R, y luego se juntan las soluciones. ¿Cómo se juntan? Bueno, ya lo saben, ya les escribí un poco que eso, ahí es donde entra en rol esa densidad de ahí. Aquí este problema es esférico, pero tiene simetría azimutal también. Este es un problema en que se cumple que el potencial no va a depender de este ángulo, ¿no? No depende del ángulo phi. Por lo tanto, aquí las soluciones, en vez de expandirlas en esféricos armónicos, uno simplemente toma la expansión que corresponde con problemas de leyenda. Sí, en el fondo pasa que la solución general, más general de todo esto, ¿cierto? Es algo de este estilo, ¿no? Se suma sobre L y M, de AL, RL, más L, RM, más L más 1, y acá aparecen los esféricos armónicos, y LMN, teta y phi. Pero como esta derivada es igual a 0, significa que el único m que importa es m igual a 0. Y uno tiene que L0 es proporcional, de hecho, a los polinomios de Legendre. Así que la solución, en el caso de un potencial, pues si el potencial no depende de phi y es esférico, la solución se puede escribir como una suma sobre todos los L, ¿cierto? Voy a incluir una constante acá. Acá a 0 más sobre L igual a 1, finito de m a sub L, L más L, L más 1 por P sub L coseno de teta. Hice coseno de teta. Entonces, uno ve todos los esféricos armónicos, uno tiene solo una parte. Disculpen. Coseno de teta. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si uno lo quiere resolver como por partes, uno puede decir fácilmente, bueno, para los R's interiores, entonces lo que hacemos es que, voy a ponerle in acá, lo que hacemos es que descartamos aquella solución que es divergente, ¿no? En esta región, así que le ponemos aquí solo la que corresponde. En cambio, para
los R que son mayores a R, la que tiene que decaer en infinito, por lo tanto, aquí lo que va a quedar va a ser algo de este estilo. De L igual a 1, infinito, de sub L, R a la menos L más 1 por seno de teta. Y ahí tenemos la otra solución. Y bien, ahora no, aquí sí que no hay como condiciones de borde, entonces acá uno depende completamente de esta discusión anterior sobre las cargas, ¿no? Sino para conectar y para interpretar estas soluciones vamos a tener que primero trabajar con la carga y por otro lado vamos a tener que trabajar con la densidad de carga en el sentido que vamos a tener que juntar las soluciones. Entonces aquí, en las condiciones de borde vienen dadas por primero que, ¿cierto? Acá, ¿no? Que en este contexto implica que sigma, que depende del ángulo, ¿cierto? Es cero en una parte, pero en otra parte es constante, pero por eso le puse dependiente del ángulo. Ya vamos a tener de out, voy a poner de R en R, ya que la normal la vamos a tomar como el vector más in de R en R, ¿no? Y uno va a tener esa condición de ahí, junto también con continuidad. Entonces tenemos la continuidad, out en R, ahora en R. Y finalmente una última condición es que está un poco más como al ojo, como en el fondo acá tampoco nos dicen como el potencial es cero infinito, dónde el potencial es cero, qué valores tiene, pero uno igual puede ajustar otras constantes. Por ejemplo, si uno se da cuenta que uno puede elegir que en cero se puede elegir que en R infinito el potencial sea cero. No solo eso, también recordamos que entonces para R grande, para R tendiendo a infinito, el potencial, entonces R tendiendo a infinito, toma la forma de la carga total dividido en 4 pi epsilon 0 sobre R, ¿sí? Más otras cosas de orden superior. Entonces, si podemos usar estos datos, la carga total la podemos calcular, ¿no? La carga total es la densidad, ¿cierto? Integrada en el área. El área es R cuadrado por el elemento de ángulo sólido. Esto de aquí, esto solo lo puedo integrar, sigma. Dependía del ángulo teta, R cuadrado, seno de teta, de phi de teta. La integral de phi es de 0,2 pi. La integral de teta es de 0 pi. Ahora, sigma tenía un valor constante, ¿cierto? Sigma tenía un valor constante siempre que estuviéramos fuera de este pequeño cono en la que no hay ningún poco de carga. Entonces, descarto esa región en la que no hay carga, que parte en alfa, ¿cierto? Recordemos que acá está el cilindro. Acá hay sigma 0, que tiene un valor, pero acá sigma es igual a 0, ya que no hay nada arriba. Entonces, por eso queda de esta forma. Phi de teta. Y finalmente acá uno lo puede... esto es pi de 4 pi r cuadrado, que hay r cuadrado 2 pi. Y acá queda seno de alfa más 1.
Esto es igual a Q medio, entonces entonces, esto de acá va a servir un poco para comprar cosas, ¿sí? Podemos determinar coeficientes. Si vemos con esta condición de acá, de la carga, y además de elegir el potencial infinito en cero, que el infinito sea cero, entonces el potencial out, si yo lo expando como en torno al infinito, entonces si hago como para los R grandes, mucho mayor a R, entonces esto de acá es como esa constante, el B0, más B1 dividido en R, más cosas que son de R a la menos 2. Entonces ahí uno puede entonces identificar que B0 va a ser igual a 0 y B1 tiene que ser igual a la carga total dividido en 4 pi epsilon 0. Entonces ahí tenemos esos coeficientes, por ejemplo. Y hasta aquí lo voy a dejar. El resto de coeficientes uno los puede determinar a partir de estas condiciones de continuidad. Uno las aplica, integra los polígonos de Legendre y esto quizá lo completo en la otra clase, pero esto fue lo último que encontré, estaba buscando al final, es que en un momento es muy útil esta identidad, porque vamos a querer integrar unos polinomios de Legendre y nos van a quedar integrales de los polinomios, y existe esta propiedad. Tiene esta propiedad, entonces si yo estoy integrando, tengo un integral del seno de teta, de un polinomio de Legendre L, coseno de teta, de teta, tengo esta integral en cualquier intervalo, no sé, por ejemplo acá nos va a aparecer algo así, en algún momento. Entonces yo puedo usar acá la fórmula de arriba, ¿no? Porque en el fondo si hago el coseno de teta igual a x, yo puedo entonces aplicar acá esta fórmula y me queda acá. Acá me queda algún límite, acá hay otro, pero aquí me queda en el fondo de x de menos 1 de x. Entonces esa fórmula va a ser buena para integrar algunas cosas. Y con polinomios de Legendre es como bien útil porque uno siempre, si uno aplica condición de borde, en un lado va a tener algo que yo tengo que integrar multiplicado por los polinomios de Legendre y esto me va a dar esa expresión. Ya, pero no alcanzo a hacer nada más, pero esto de acá, que les dije ahora, les va a ser muy útil para uno de los problemas de la próxima tarea. Sí, en uno de estos problemas aparece una densidad de carga y, de hecho, veámoslo. Veámoslo, está la última. Recuerden esto porque obviamente están todavía viendo la última tarea, pero fíjense aquí que está aquí. Este problema, la P1 de la tarea 3, que todavía no empiezan a hacer, tiene una esfera conductora a un potencial rodeada por un cascarón concéntrico, o sea, tiene un cascarón alrededor que tiene carga, una carga superficial ahí. ¿Se fijan? Entonces ustedes van a encontrar el potencial acá, no depende del ángulo phi, así que va a ser una expresión muy parecida en polinomios de Legendre, qué sé yo, y van a tener que en un momento aplicar condiciones de borde en esta superficie. Entonces van a tener que ver cómo es la derivada de los campos del potencial afuera y adentro, compararlo con esto, y ahí van a poder terminar eso, y el resto de los problemas, y ahí tienen que ver más cosas. ¿Sí? Así que eso, por eso les quería avanzar un poco en ese problema porque les da una pista más o menos de cómo proseguir ahí, ¿no? Así que eso por ahora, no estuvo tan bien. Dejar de,